Vamos a comenzar. Un paso a la prisa. Muy buenas tardes a todas y todos aquellos que nos acompañan el día de hoy a esta sesión pública del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. Saludo a nuestros compañeros y compañeras de los medios de comunicación que como siempre se dan cita en este recinto jurisdiccional y saludo a todos y todas aquellas que nos sintonizan vía internet a través de nuestras plataformas como lo son Facebook, YouTube y la página del Tribunal Electoral de Veracruz. Siendo las 13 horas del 12 de agosto, da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Señor Secretario General de Acuerdos, le pido que verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver el día de hoy. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, están presentes además de usted los magistrados Javier Hernández Hernández y José Olivero Ruiz, integrantes del pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 3 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y 22 recursos de inconformidad con las claves de identificación, nombre de los actores y de las autoridades responsables precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. Con la precisión de que el procedimiento del sancionador número 97 de la lista de asuntos analizados en la pública. Es la relación de asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Compañeros magistrados, como ya ustedes lo saben, se encuentran a su consideración los asuntos que previamente se circularon y se analizaron, por lo que voy a ceder el uso de la voz a la licenciada secretaria Maribel Pozos Alarcón para que dé cuenta conjunta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 309, así como los recursos de inconformidad números 93, 96 y 170, todos de este año turnados a la ponencia a cargo del señor magistrado maestro Javier Hernández Hernández. Con su autorización, señores magistrados, magistrados presidente, doy cuenta con el expediente RIN 93 2017 y su acumulado, promovido por el Partido de la Revolución Democrática y Daniel Antonio Baizabal González, contra la declaración de validez de la fórmula integrada por el partido político Morena y el otorgamiento de la constancia de validez en mayoría expedidas por el Consejo Municipal de Emiliano Zapata. Dentro de los agravios formulados aducen una vulneración al principio de equidad. Esto por revocarse el registro del entonces candidato del partido, que a su decir provocó confusión en el electorado. Debe decirse que tal situación fue provocada por el propio partido y, contrario a lo sustentado, la irregularidad puesta del conocimiento no resultó determinante. Asimismo, invoca nulidad en 5 casillas, por recepción de la votación por personas o organismos distintos. Del análisis de las actas de la jornada electoral y escrutinio y cómputo, se advierte que, en 4 de ellas, la sustitución de los funcionarios se realizó con personas designadas por la autoridad electoral, por lo que se concluye el agravio resulta infundado. Caso distinto referente a la casilla 1497 contigua 1, en la cual se tiene por acreditada que la integración fue por persona diferente a la autorizada, por lo que debe decirse que se actualiza la nulidad, por lo que se propone declarar fundado el agravio y como consecuencia modificar los resultados consignados en el acta de cómputo municipal. Respecto de haber impedido el acceso a los representantes de los partidos políticos o haberlos expulsado sin causa justificada, señala 15 casillas. De acuerdo a las documentales que obran en el expediente, se pudo constatar que en la totalidad de ellas, los partidos PRD y PAN tuvieron la representación correspondiente, ya sea a través de su partido o por el que se encontraban en coalición, por lo que se propone declarar infundado el agravio. Tocante a lo aducido en el sentido de que en la sección 1480 se ejercieron actos de violencia en las inmediaciones de las mesas directivas de casilla, no se advierte el registro de incidente alguno que guarde relación a lo denunciado, máxime que tampoco se aportaron otros medios de prueba que lo corroboran, por lo que se propone declararlo infundado. Respecto al agravio relativo a la votación atípica en la sección 1480 a favor de Morena, debe decirse que el ejercicio del voto en alto porcentaje ordinariamente no constituye una irregularidad grave, por tanto el agravio resulta infundado.
En la omisión de verificación de los representantes generales y de casilla de las documentales que obran en autos, se colige que tal omisión no impidió el desarrollo normal de la jornada, ya que no se aprecia incidente alguno grave y generalizado. En estas condiciones, al no destruir la presunción de legalidad de los funcionarios que integran las mesas directivas de casilla, se propone declarar igualmente infundado. Los actores aducen una violación al procedimiento establecido en los lineamientos para la sesión especial de cómputo municipal, para lo que no cumplen con la carga probatoria de la irregularidad de Chavaler, y de ahí lo infundado del agravio. Al haber resultado parcialmente fundados los agravios vertidos en el presente recurso, se propone declarar la nulidad de la votación recibida en la casilla 1497 contigua 1 por las razones expuestas y modificar los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz. Ahora doy cuenta con el RIN 170/2017. Identificado con la clave 170 de este año, promovido por el Partido Movimiento Regeneración Nacional en contra del cómputo municipal de la elección de ediles de Tlapacoyan, Veracruz. Realizado por el Consejo General del OPLE el 10 de junio, porque, a su decir, violó los principios de certeza, legalidad y seguridad jurídica. Lo anterior en razón de que el pasado 7 de junio, durante la sesión de cómputo en el municipio de Tlapacoyan, se desarrollaron diversas inconsistencias que impidieron concluirlo en esa sede, razón por la cual el Consejo Municipal del OPLE solicitó al Consejo General ejerciera su facultad de atracción, a fin de continuar con el cómputo en la sede del mismo. El actor afirma que durante el traslado de los paquetes electorales hubo manipulación de la documentación electoral, lo que originó que se rompiera la cadena de custodia. De la lectura del acta levantada por la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del 8 de junio, con motivo del traslado de los paquetes electorales en la ciudad de Jalapa, puede advertirse que se conservó en todo momento la cadena de seguridad de la paquetería electoral. De ahí que no pueda afirmarse que se rompió la cadena de custodia como lo sostiene el actor. Asimismo, manifiesta que durante la sesión del 7 en el Consejo Municipal no se levantó y en consecuencia no se les proporcionó a los representantes de los partidos algún documento en el que se asentaran las inconsistencias derivadas de la manipulación de la paquetería electoral y que ante las anomalías presentadas en los 24 paquetes electorales que fueron recontados, debió optarse por abrir todos los paquetes para adoptar de transparencia y certeza el proceso. No asiste la razón al actor, ya que ante las irregularidades que se presentaron en el Consejo Municipal durante el recuento de 24 paquetes, el Consejo General del OPLE determinó implícitamente dejar sin efectos el cómputo de aquel órgano desconcentrado, pues reconstruyó el cómputo municipal de la totalidad de los paquetes. Así, al haber quedado sin efectos el cómputo municipal que realizó el Consejo, este no puede generarle agravio al actor, por lo que se propone declarar este agravio como infundado. Manifiesta también como agravio que las actas que ocupó el Consejo General fueron las utilizadas para el programa de resultados electorales preliminares, las cuales, según el actor, demuestran que alguno o alguno de los integrantes del Consejo Municipal y actores políticos externos a ese órgano desconcentrado tuvieron un involucramiento directo en la alteración de la votación. Por tanto, la elección debe anularse. Esta ponencia propone declarar este agravio como infundado, en razón de que ante la serie de anomalías suscitadas, el cómputo municipal fue atraído por el Consejo General, lo que vuelve extraordinario el procedimiento de cómputo y que justifica el procedimiento adoptado. Si bien no se acudió a las actas del expediente contenido en el paquete, la decisión del Consejo General de utilizar las actas de escrutinio y cómputo destinadas a alimentar el PREP responde, por una parte, a que tuvo por acreditada la irregularidad y por otra, a que las actas que arrojan el resultado del PREP fueron digitalizadas de manera directa una vez emitidas por los funcionarios de casilla, sin perder de vista que, del estudio de los documentos que obran en el expediente, se advierte que las actas del PREP coinciden con las actas en poder del presidente del Consejo Municipal. Además, el actor afirma que la elección de ediles
de Tlapacoyan, Veracruz, carece de legalidad por la actuación fraudulenta de alguno o algunos de los funcionarios del Consejo Municipal, la que incluso se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades competentes en la materia penal, lo cual se corrobora con las copias de denuncia presentadas por el Consejo General del OPRE ante la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, esta ponencia estima que la sola presentación de una denuncia no acredita que, en efecto, se hayan cometido las conductas presuntamente denunciadas. Pero además debe señalarse que el Consejo General no fue omiso ante los hechos que ocurrieron durante el Consejo Municipal el 7 de junio en Tlapacoyan. Tan es así que determinó atraer el cómputo de la elección y realizarlo sobre las 78 casillas que se instalaron en el municipio, por lo que el agravio hecho valer por el actor deviene infundado. Además, el actor invoca las causales de nulidad de casilla contenidas en las fracciones sexta y 11ª del artículo 395 del Código Electoral, sin señalar ninguna casilla en específico o aportar más elementos de los cuales se infieran las casillas que señala por estas causales. También manifiesta que el acuerdo del OPLE carece de fundamentación y motivación, pero no dice a qué acuerdo se refiere, por lo que se propone declarar este motivo de agravio como inoperante. Por lo anterior, se propone confirmar los actos impugnados. Por último, doy cuenta con el recurso de inconformidad promovido por Morena en contra de la declaración de validez y entrega de constancia de mayoría relativa emitidos por el Consejo Municipal de Hueyapan de Ocampo, Veracruz. El partido actor aduce como agravios la nulidad de elección por uso de recursos públicos en la campaña o irregularidades graves. En relación a este tema, el inconforme hizo valer diversas irregularidades, entre ellas uso de recursos públicos y programas sociales, coacción y compra de votos mediante la entrega de dinero y productos en especie, proselitismo electoral durante el periodo prohibido, indebido actuar del OPLE y una campaña negra, sobre otras diligencias ordenadas de autos. Uso de recursos públicos y de programas sociales. El inconforme pretende acreditar la intervención del presidente municipal en el proceso electoral y por ende el uso de recursos públicos a partir de un conglomerado de pruebas técnicas, específicamente de las diversas imágenes que acompañan el escrito recursal y que son descritas en el cuadro 2. Cabe precisar que las indicadas pruebas, en términos del artículo 359, fracción tercera del Código Electoral, se consideran de esa naturaleza por tratarse de un medio de reproducción de imágenes que tienen por objeto crear convicción en el juzgador acerca de los hechos controvertidos. En consecuencia, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el que pueda o deban ser admiculadas, es decir, que las puedan perfeccionar o corroborar. Esto es, dado que los medios de prueba tienen como objeto establecer la verdad acerca de los hechos de la causa. Situación que en la especie no acontece, pues el actor únicamente se limitó el sustento de sus afirmaciones en fotografías y videos, que de acuerdo a lo descrito en el cuadro 2, no se logra apreciar ni siquiera las circunstancias de modo, lugar y tiempo de los hechos en que pretende reproducirse. Cuando menos se logra encontrar algún otro medio de convicción con el cual pudiera admicularse, y así generar convicción sobre lo ahí descrito. En pocas palabras, al hacerse del conocimiento de esta autoridad la supuesta violación a los principios de imparcialidad y equidad por el uso de recursos públicos, no bastaba que el promovente aportara diversas imágenes fotográficas, sino más bien las pruebas pertinentes que pusieran de relieve el uso parcial de los recursos del municipio a favor del candidato, carga de la prueba que en el presente caso no se cumplió. Del igual modo, si bien consta en autos que los hoy inconformes hicieron del conocimiento de las autoridades electorales la supuesta intervención de servidores públicos y uso de programas sociales para favorecer al partido Nueva Alianza, ello en nada le benefició para el fin propuesto, máxime si tomamos en consideración que la indicada denuncia dio lugar, entre otras cosas, al procedimiento especial identificado con la clave 79/2017. En este procedimiento se decidió que no se había acreditado el uso indebido de las reglas de propaganda electoral, mucho menos la existencia de actos calumniosos. De ahí que aún
ante la existencia de la referida denuncia, se insiste que el actor incumplió con la carga probatoria. En conclusión, la ponencia propone que lo sustentado por el actor no se logró demostrar con pruebas idóneas el uso indebido de recursos y de los programas sociales por parte del presidente municipal de Hueyapan de Ocampo a favor del candidato presidente municipal postulado por Nueva Alianza, mucho menos la supuesta intervención del diputado local Vicente Benítez, pues se insiste que no existen medios de prueba idóneos que así lo corroboren, de ahí lo infundado del agravio. Compra y coacción de votos mediante la entrega de dinero y productos en especie. En relación a lo ocurrido supuestamente el 11 de mayo, solo se afirmó la entrega de un refrigerador por parte de uno de los integrantes de la planilla postulada por Nueva Alianza, mas no se especificó el lugar donde se llevó a cabo ese evento y quién fue la supuesta beneficiada por ese obsequio, por lo que no es posible sostener que se trate de una irregularidad que haya afectado el proceso electivo que nos ocupa. Respecto a la supuesta entrega de despensas por parte de la hija del actual presidente municipal, ocurre lo mismo, ya que en las imágenes aportadas no se advierte las circunstancias de modo, lugar y tiempo de los hechos ocurridos, sobre todo cuando se observa que esas imágenes fueron obtenidas de la red social Facebook, que como ya hemos establecido se trata de una plataforma de plena libertad y que por sí sola es insuficiente para demostrar la irregularidad denunciada. En relación a la supuesta compra de votos por parte del hijo del presidente, es de sostenerse similar criterio, pues aun cuando por diligencia del 28 de julio se logró desahogar 2 videos, entre ellos el denominado hijo del presidente comprando, no pierde su naturaleza de prueba técnica, que al no corroborarse con otro medio de convicción, deviene infundado para el fin propuesto. Máxime si se toma en cuenta que ni siquiera se logra identificar a las personas que intervienen en su contenido y que incluso existen partes donde es inaudible su contenido. Así las cosas, es infundado el agravio expresado en el recurso. Proselitismo electoral durante periodo prohibido. Se determinó que las inserciones en la demanda no tienen el alcance probatorio necesario para acreditar la irregularidad, puesto que no se advierten los elementos circunstanciales de fecha, lugar y modo, ni menos que hayan infringido las reglas de propaganda electoral. De ahí lo infundado del agravio. En cuanto al indebido actuar del OPLE, contrario a lo que afirma el inconforme, la autoridad responsable de la tramitación de la queja que presentó el 11 de mayo, es decir, la Secretaría Ejecutiva del OPLE, sí realizó las diligencias respectivas en tiempo y forma. Cuestión diversa es que las medidas cautelares que solicitó no le hubieran sido concedidas en los términos que las pidió. Por ende, resulta infundado el agravio en comento. Campaña negra en contra del entonces candidato del partido Morena. El partido actor señala de manera genérica que el presidente municipal de Hueyapan de Ocampo realizó una campaña negra del entonces candidato de Morena y su partido, sin precisar en qué consistieron los actos efectuados para desacreditar a lo antes referido. Además, no aporta ningún medio de prueba que nos lleve a determinar si se configuró este actuar, por lo cual no se cuentan con los elementos mínimos e indispensables para poder estudiar su agravio, por lo cual deviene inoperante. En cuanto a la nulidad de votación recibida en casilla, el partido actor invoca la causal de nulidad consistente en el ejercicio de violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla, de la totalidad de 40 casillas, en las que el partido actor señaló como hechos la presión y coacción del voto. En el mejor de los escenarios para el actor, se tiene que solo en 5 de ellas existió algún acto relacionado con la señalada presión y violencia, como se demuestra a continuación. Este tribunal advierte que del análisis de las constancias no se advierten hechos que se pudieran traducir en violencia física y presión sobre el electorado o funcionarios de la mesa directiva, ni el demandante aportó prueba alguna de la que se deriven los hechos que adujo, por lo que acorde a lo dispuesto por el artículo 235, último párrafo del Código Electoral, correspondía al promovente demostrar los hechos en que basa su pretendida nulidad, ya que la simple expresión de la coacción del voto resulta insuficiente para que este órgano jurisdiccional determine si con ello existió presión sobre el electorado. Por lo anterior, se propone confirmar la declaración de validez y el cómputo municipal de Hueyapan, Veracruz. Es la cuenta, señores magistrados.
Muchas gracias, licenciada Maribel Pozos. Cedo el uso de la voz en estos momentos al ponente en los asuntos para que haga las precisiones que estime pertinentes. Gracias, señor presidente, compañero magistrado. Pues como pueden advertir de la cuenta, los proyectos que pongo a su consideración corresponden a los municipios de Tlapacoyan, Hueyapan de Ocampo y Emiliano Zapata. Los tres asuntos revisten un interés sobre los temas que se plantean y intentaré complementar la cuenta para efectos de que quede constancia de las razones que me llevaron a proponer a ustedes estos proyectos. Iniciaría con el municipio de Tlapacoyan. En este municipio, como consta en autos, por causas ajenas a la autoridad electoral, se tuvo que llevar a cabo el cómputo en la sede del Consejo General del organismo público local. Es más, quienes llevaron a cabo este cómputo fue el propio Consejo General. Aquí se presentaron algunas circunstancias que obligaron al Consejo General a actuar en la forma extraordinaria que se pone de manifiesto en el proyecto. Algunas irregularidades, como por ejemplo que se encontraban mayores votos nulos a los que se habían asentado en las actas correspondientes, entre otras cuestiones de las que se narra no solamente en la sentencia, sino también en los acuerdos del Consejo General que obligaron a llevar a cabo el cómputo en los términos ya señalados. Lo interesante del tema, y que es lo que viene combatiendo el partido actor, Movimiento Ciudadano, es si el organismo público local electoral a través de su Consejo General estaba facultado de llevar a cabo el cómputo con base en las actas que en su momento se alojaron en el sistema del PREP. Como bien saben, el programa de resultados electorales preliminares es un programa auxiliar de las elecciones, un programa preliminar que no tiene efectos oficiales. Sin embargo, hay que resaltar que en Veracruz, a partir del proceso electoral del 2007, en aquel entonces el Instituto Electoral Veracruzano ordenó que no solamente se asentaran los datos numéricos derivados de las actas, sino también que se intentara subir a la plataforma correspondiente las actas de escrutinio y cómputo debidamente digitalizadas. Tomando en consideración esta circunstancia, es por lo que el organismo público local electoral, su Consejo General, solicitó a la oficialía electoral se certificaran todas y cada una de las copias de las actas alojadas en este sistema y con base en ellas cotejarlas con las actas del presidente del Consejo Municipal y así poder llevar a cabo el cómputo. Esta situación, si bien en principio no es lo que establece la ley, porque el Código Electoral es muy claro en señalar que el cómputo es cotejando las actas del expediente, las originales, con las que tiene el presidente. Si bien no es lo ordinario lo que hizo el Consejo General, de alguna manera se justifica por las circunstancias extraordinarias que ya cité hace un momento. En esa medida, si el Consejo General realizó el cómputo y con base en las actas que tenía en su poder logró obtener un resultado, sin duda alguna se está privilegiando precisamente la voluntad ciudadana externada en las urnas. Entiendo que no es lo ordinario, insisto, no es lo común que se realice de esta manera el cómputo. Sin embargo, sería un contrasentido de nuestra parte que lo extraordinario lo tratáramos como si fuera ordinario. Efectivamente, si hay una situación extraordinaria, hay que atender también a conformar el cómputo de manera extraordinaria y en todo caso privilegiando precisamente los resultados que se dieron en las urnas y que es de alguna manera a lo que este tribunal se ha comprometido durante el presente proceso, garantizar que el voto de los ciudadanos externados en las urnas se vea reflejado precisamente en el resultado de una elección.
No es lo normal el actuar del Consejo General, sin embargo, en el proyecto intentamos demostrar que al final de cuentas el mecanismo que haya utilizado el Consejo General llevó como resultado obtener una votación que es la que ahora se propone confirmar. Incluso este tribunal, para tener mayores elementos y corroborar esta voluntad ciudadana, requirió al Consejo General no solamente las actas originales que obran en el expediente, sino también las que utilizó el presidente del Consejo Municipal, y se requirió a los partidos políticos para que nos acompañaran o nos compartieran las actas que tenían en su poder. Se hizo el ejercicio de comparar todas y cada una de estas actas. El resultado fue el mismo. Por estas razones consideramos que hay los elementos necesarios para confirmar la voluntad ciudadana externada el pasado 4 de junio. Esto es por lo que refiere al RIN 170, que corresponde a la elección de Tlapacoyan, Veracruz. Por lo que refiere al RIN 96, que es del municipio de Hueyapan de Ocampo, como ya se dio cuenta, el Partido Morena nos hizo valer una serie de irregularidades que este tribunal no podía pasar por alto. Lo hemos sostenido y sobre todo lo he precisado en otras intervenciones, que algo que tenemos que cuidar como garantes de los principios rectores de la función electoral es la mínima intervención de servidores públicos en los procesos electorales. Derivada de la reforma al artículo 134 de la Constitución Política, el principio de neutralidad, de imparcialidad y de equidad tienen relevancia en los procesos electorales. En este caso, el Partido Morena nos venía señalando en buena parte de su demanda que en el municipio de Hueyapan había intervenido de manera indebida el presidente municipal de ese municipio. A pesar de que solo aporta fotografías, de que solo aporta copias simples de unas pólizas de cheque, este tribunal, a través de su servidor, consideró pertinente realizar diligencias para mejor proveer. ¿Con qué intención? Con la intención de descartar el uso de recursos públicos con fines electorales. Insisto, tratando de salvaguardar los principios que consagra el artículo 134 de la Constitución Política. Se logró obtener por parte del ayuntamiento de Hueyapan un informe sobre las pólizas de cheques que había aportado el Partido Morena en copia simple, y efectivamente el municipio reconoció haber emitido esas pólizas de cheques por conceptos de pago de obra, anticipos de obra pública y otros conceptos que se narran en el proyecto. Muchos de ellos derivado de programas de obra que está autorizado en el Fortamun, en el FIS, y en otros programas que, como ustedes saben, son de participaciones federales. Sin embargo, lo que no se logra demostrar en el expediente o en el proyecto es de que estas obras públicas se hayan realizado o se hayan comprometido con fines electorales. Aquí hay que hacer la distinción. Lo que la ley prohíbe, tanto en la Constitución como en el Código Electoral, es difundir obra pública durante la campaña electoral. Está plenamente desarrollado esta idea por parte de la Sala Superior, y lo que sanciona precisamente la norma es la difusión de obra pública durante la campaña electoral. Lo que no puede interrumpirse es el actuar de las autoridades. No porque hay campañas electorales se debe dejar de realizar lo que se tiene programado
como servicios públicos o en su caso como desarrollo de actividades propias. Todos sabemos que los municipios, una de sus vertientes de desarrollo o de actividad es precisamente el llevar a cabo obras públicas, obras de carácter social como las que cita el municipio de Hueyapa. Entonces, si no hay pruebas que demuestren que estas obras públicas sirvieron para condicionar el voto de los ciudadanos durante la jornada electoral, pues evidentemente no podemos sancionar la elección con la nulidad por el simple hecho de que el ayuntamiento haya realizado obra pública. Sostener lo contrario sería tanto como un exceso y una violación directa al artículo 115 de la Constitución Política Mexicana. Fuera de ahí, todas las irregularidades que pretende demostrar el partido Morena, insisto, pretende acreditarlas a través de fotografías, a través de una serie de documentos aportados en copias simples, y a pesar de la instrucción que se llevó a cabo en este tribunal, no se logró acreditar ninguna de las irregularidades señaladas. Por cuanto hace a la nulidad de votación recibida en casilla, aquí se hizo una suplencia de la deficiencia de los agravios, porque el agravio en particular era muy genérico, no se especificaba en sí en qué consistía la causa de pedir sobre la nulidad, pero como se dijo en la cuenta, en el mejor de los escenarios solo encontramos 5 casillas donde hubo ciertas irregularidades menores que sin duda alguna no pueden afectar la votación que se recibió en esa localidad o en ese municipio. Señores magistrados, aquí en lo particular estamos proponiendo confirmar los resultados de la votación recibida en el municipio de Hueyapan de Ocampo por la falta de pruebas que en su momento debió haber aportado el partido Morena y no lo hizo. Finalmente, en el municipio de Emiliano Zapata, es un asunto que ya hemos tratado también en este pleno, derivado precisamente de 2 incidentes que se tramitaron previos a este asunto. El incidente sobre el recuento total de votos, que en su momento, hay que decirlo, fue confirmado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ellos coincidieron con nosotros de que había causa suficiente para recontar todos y cada uno de los votos que se habían emitido en el municipio de Emiliano Zapata, precisamente porque se logró acreditar que la diferencia entre el primer y segundo lugar era menor al 1%. Derivado de ese recuento, se reservaron 101 votos que también ya este tribunal, por unanimidad, tuvo a bien calificarlos y se asignaron a los partidos en los términos que quedó asentado en esa resolución, donde solo privilegiamos la intención del ciudadano al momento de emitir su voto. Esa resolución quedó firme para todos y cada uno de los efectos legales, porque que ninguno de los contrincantes, ninguno de los partidos políticos que participaron se inconformaron sobre esa resolución. Fuimos garantes, como nos lo dijo la Sala Regional, de la cadena impugnativa, y por esa razón es hasta este momento en que pongo a su consideración la sentencia sobre el recurso de inconformidad 93/2017 y su acumulado. En esta sentencia, señores magistrados, los inconformes fueron muy claros en señalar que no compartían la validez de la elección porque se estaba violentando el principio de equidad de la contienda. ¿En qué hicieron valer su causa de pedir? En el hecho de que el candidato postulado por Acción Nacional y de la Revolución Democrática 6 días no participó en las campañas electorales, producto de las resoluciones jurisdiccionales en las que se puso en duda su candidatura por cuestiones internas del Partido de la Revolución Democrática. Si bien esa circunstancia genera una inequidad en la contienda, la Sala Superior ha sostenido que para que una violación a los principios rectores de la función electoral o de las elecciones pueda llevar a la nulidad de la elección, se tiene que demostrar
no solamente la violación al principio, sino también si fue o no determinante en el resultado de la votación. En el caso concreto, pongo a su consideración desde mi punto de vista y desde el punto de vista de los criterios que se citan en el proyecto, no hay esa determinancia, no hay, por tanto, causa de nulidad de la elección. Una vez superado el tema de la nulidad de la elección, solo nos ocupamos del estudio de las causales de nulidad de casilla que fueron puestas a consideración por los inconformes. Aquí, señores magistrados, respecto a la causal prevista por el artículo 395, fracción quinta, que es integrar las casillas con personas distintas a las autorizadas por la ley, se hizo una serie de diligencias, se solicitaron informes al Instituto Nacional Electoral, se requirieron las listas nominales, se revisaron todas y cada una de las hojas de incidentes, actas de escrutinio y cómputo de jornada electoral, y solo se logró acreditar esa causa en una de las casillas. Esto es porque una de las funcionarias que participó en la jornada electoral no forma parte de la sección electoral correspondiente. Y esto, tomando en consideración la jurisprudencia de la Sala Superior, es más que suficiente para anular los resultados de la casilla 1497, contigua 1. Fuera de ahí, los demás agravios se consideraron como infundados por falta de pruebas o por no demostrarse la causa de pedir. A pesar de esta nulidad, en donde en conjunto son 262 votos, no impacta en la diferencia entre el que obtuvo el primer lugar y los que obtuvieron el segundo lugar, dado que, por ejemplo, al Partido Acción Nacional se le anularon 13 votos, al Partido de la Revolución Democrática 29 y a Morena 117, cuando la diferencia era mayor a esta. En tal razón, a pesar de la modificación del cómputo que pongo a su consideración, señores magistrados, lo que estoy proponiendo a ustedes es confirmar la declaración de validez de la elección y por tanto también confirmar las constancias de mayoría y validez de la fórmula que postuló el Partido Morena a cargo de Jorge Alberto Mier Acot y Eric Ruiz Hernández, presidente municipal y síndico correspondiente. Está a su consideración, señores magistrados. Muchas gracias. Cedo el uso a la voz. Si tiene alguna consideración que vertir, magistrado. Muchas gracias, presidente. Señor magistrado Hernández, muy buenas tardes a todos. Desde luego, son asuntos muy relevantes los que ha señalado en la cuenta el magistrado ponente y también de relevancia en la medida que está ocupándose justamente de los resultados del recuento total que se ordenó en este tribunal en el asunto de Emiliano Zapata, en Tlapacoyan sobre la recomposición de un cómputo a partir de actas y en Hueyapan de Ocampo, donde se desahogaron pruebas técnicas de manera relevante y requerimientos para acreditar o, en su caso, desestimar las pruebas que se requirieron al ayuntamiento. Quiero reconocer, desde luego, la sensibilidad del ponente, porque estos asuntos, en su sustanciación y discusión, pues fueron puestos a conocimiento y en su mayor parte se aceptaron las posturas de los magistrados que participamos justamente para enriquecer el trabajo colegiado. Desde luego, de las tres propuestas que nos presenta, yo adelanto que acompaño el sentido de ellas, con excepción de lo que se propone en el RIN 170, que es relativo a la declaración de validez de la elección y la entrega de constancia de mayoría en el Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, donde, con el debido respeto al magistrado ponente y con pleno reconocimiento a su profesionalismo, debo decir que no comparto el sentido de confirmar el cómputo efectuado por el Consejo General del Organismo Público Local de Veracruz,
relativo a la elección de ediles del Ayuntamiento de Tlapacoyan. Esto porque desde mi perspectiva el cómputo efectuado por el organismo citado se apartó de lo establecido en el artículo 233 del Código Electoral de Veracruz, pues las actas que se utilizaron para hacer la reconstrucción del cómputo se basaron en el sistema de programa de resultados electorales preliminares, agravio que a consideración del suscrito en el proyecto debió proponerse fundado, pues el sistema del PREP ha sido catalogado por las distintas salas que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como un mecanismo del que se auxilia a la autoridad electoral para informar de manera inmediata los resultados, mas no así para ser considerado en el cómputo correspondiente. Estimo que si bien el Consejo General debía apartarse de los resultados obtenidos del recuento de 24 casillas efectuado por el Consejo Municipal de Tlapacoyan, al haberse advertido inconsistencias por el incremento de votos nulos y su reflejo en detrimento de una opción política, dicho organismo debió dotar de certeza a los resultados sin apartarse del procedimiento legal, es decir, respecto de las referidas 24 casillas, debió realizar un cotejo de los resultados contenidos en el acta de escrutinio y cómputo extraída del expediente de casilla que se encontraban dentro de los paquetes electorales, con las que obraban en poder del presidente del Consejo Municipal y tomar nota de los mismos, tal como lo preceptúa el artículo 233, fracciones 2 y 3 del Código Electoral. Máxime que los paquetes electorales fueron trasladados a la sede del Consejo General con estricto apego a la cadena de custodia, de ahí que, desde mi perspectiva, se pudo haber realizado este procedimiento de extracción de las actas que fueran necesarias. En este orden, solo en caso de falta o discordancia entre las actas mencionadas, procedía a tomar otros elementos, como por ejemplo las actas en copia para los representantes de partido y o candidato independiente, mismas que las salas integrantes también del Tribunal Federal han establecido que pueden tomarse en cuenta por satisfacer el principio de inmediatez característico del escrutinio y cómputo de casillas, o, en el último de los escenarios, las actas tangibles correspondientes al sobreprep que también vienen en el paquete electoral. Por otra parte, debo decir que para obtener los resultados de las 54 casillas en las cuales desde un inicio no se había acordado su recuento, por no actualizarse ninguna de las causas establecidas en las fracciones 3, 4 y 5 del artículo 233 del Código Electoral, el Consejo General del OPLE debió limitarse a cotejar las actas de escrutinio y cómputo del expediente de casilla con las actas del presidente del Consejo Municipal y tomar nota de los resultados correspondientes. En ese sentido, considero que el Consejo responsable se apartó del principio de legalidad al no ceñirse al procedimiento establecido por la norma electoral. Ciertamente, lo indebido del actuar de la responsable estriba en que se dio por sentado que debido a las inconsistencias encontradas relativas al incremento de votos nulos en 24 casillas, las actas de escrutinio y cómputo seguían la misma suerte, es decir, denotaban irregularidades, dejando de tomarlas en cuenta para realizar el cómputo como lo marca la ley. Con esta decisión, estimo que la responsable dejó de tomar en cuenta actas oficiales contenidas en los expedientes de la elección, las cuales son documentales públicas con pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 359, fracción primera, inciso B, con relación directa al artículo 360, ambos del Código Comicial de la entidad. En este sentido, ante el indebido actuar del Consejo General, a mi consideración lo procedente en el proyecto debió ser declarar fundado el agravio del recurrente y en plenitud de jurisdicción realizar la recomposición del cómputo
mediante el cotejo de las documentales públicas a las que me he venido refiriendo. Lo que es factible realizar en virtud de que el órgano electoral responsable y partidos políticos remitieron sendas actas atendiendo a los requerimientos ordenados en la instrucción del asunto. De esta forma, señores magistrados, al no compartir la forma en que el Consejo General realizó el cómputo a través del procedimiento legal expuesto, es que tampoco puedo compartir que se confirmen los resultados a que llegó dicho organismo, máxime que en el proyecto no se ven reflejados los resultados de cada casilla, ni se comprueba que la suma por opción política sea coincidente con los resultados que se consignaron en el acta de cómputo municipal correspondiente. Por estas razones, de manera muy respetuosa, en caso de que este proyecto se aprobara en sus términos, yo me apartaría del mismo y emitiría un voto particular. Es cuanto. Muchas gracias, señor magistrado. Pues, señor magistrado, yo quisiera referirme a sus asuntos y anuncio que estaré a favor de los 3 proyectos que presenta y a efecto de razonar mi voto, y quisiera comentar que efectivamente respecto al recurso de inconformidad número 96/2017 del municipio de Guayapán de Campo, reconozco el gran trabajo que se hizo porque no era un tema sencillo. Sin embargo, considero con usted que efectivamente los agravios resultan infundados e inoperantes respecto al uso de recursos públicos y programas sociales. Creo que el actor aprobó pruebas técnicas de las cuales no puede desprenderse la actualización de las irregularidades aducidas, aunado a que el 27 de julio este tribunal ya resolvió el procedimiento especial sancionador 79/2017 relacionado con estos hechos, y en los cuales fuimos claros al resolverla y declarar la inexistencia de estas irregularidades. Por lo que respecta al agravio relativo a la coacción y compra de votos mediante la entrega de dinero y productos en especie, creo que efectivamente es infundado, porque si bien es verdad se aducen diversas entregas y apoyos como refrigeradores, cementos, láminas para coaccionar, creo que únicamente se aportaron pruebas que son técnicas, fotografías, links de Facebook, que ya hemos dicho que no son aptos y suficientes para poder acreditar los hechos, y es por eso que yo estaría a favor de este asunto. Y respecto al recurso de inconformidad número 93, con todo el respeto que me merece, señor magistrado, yo coincido con el sentido que usted nos expone ante este tribunal de confirmar la elección. Sin embargo, yo en este aspecto me voy a apartar un poco de las consideraciones que usted vertió, porque aun cuando reconozco el gran trabajo que ha hecho y lo mucho que ha estudiado este asunto, creo que se omitió valorar algunas cuestiones que estaba manifestando el actor, como fue la determinancia cuantitativa y cualitativa respecto de los 6 días que el candidato del PAN-PRD no tuvo la oportunidad de hacer una adecuada campaña, que fue cuando este tribunal efectivamente determinó que era otro el candidato y se le prohibió que durante estos 6 días hiciera campaña hasta que la sala regional nos revocó la resolución y dijo que sí tenía que ser el candidato. Yo creo que en este caso él está expresando este agravio, y en aras de ser exhaustivo, creo que tenemos que dejar colmados todos y cada uno de los puntos para referirnos si efectivamente esto resultó inequitativo o no en relación con el otro candidato. Es por ello que, si bien comparto el sentido, pues es porque yo no tengo elementos para poder cuantificar y determinar si hay o no esa inequidad, pero desde mi punto de vista creo que sí se debe haber hecho estudio. Usted lo hace. Desde mi punto de vista, muy respetuosamente, creo que lo hace de una manera muy pequeña, creo que debió haber sido un poquito más exhaustivo, entrar un poquito más a fondo. Sin embargo, creo que eso no afecta para el sentido que usted nos está dando, que es confirmar la resolución, y es por ello que sí estaría a favor del sentido de la resolución. Entonces le pido por favor, señor secretario, que tome la votación en los asuntos del señor magistrado Javier Hernández Hernández. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández, ponente en los asuntos de cuenta. Con los proyectos. Magistrado José Oliveros Ruiz. A favor de la cuenta, con excepción del RIN 170/2017, en el cual voto en contra y anuncio que emitiré un voto particular en los términos de mi participación.
Magistrado presidente, Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de todos los proyectos que expone el magistrado, con la aclaración de que emitiré un voto concurrente en el recurso de inconformidad número 93 de este año. Magistrado presidente, el recurso de inconformidad número 96 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. Respecto del recurso de inconformidad número 93 y su acumulado el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 309 de este año, igualmente ha sido aprobado por unanimidad de votos con el voto concurrente anunciado por usted, magistrado presidente. Y en cuanto al recurso de inconformidad número 170 de este año, ha sido aprobado por mayoría de votos con el voto en contra del magistrado José Oliveros Ruiz, quien anuncia la emisión de voto particular. En consecuencia, en el recurso de inconformidad número 93 y su acumulado, juicio ciudadano 309/2017, se resuelve: primero, son parcialmente fundados los agravios vertidos en el presente recurso de inconformidad promovido por el PRD y Daniel Antonio Baizabal González. Segundo, se declara la nulidad de la votación recibida en la casilla 1497 contigua 1 por las razones ya expuestas en la parte considerativa de esta sentencia, y en consecuencia son válidas las demás casillas impugnadas. Tercero, se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Veracruz. Cuarto, se confirma la declaración de validez de la elección, así como la expedición de la constancia de mayoría y validez a la fórmula de candidatos postulada por el partido Morena a Jorge Alberto Mier Alcott y Eric Ruiz Hernández al cargo de presidente municipal propietario y suplente respectivamente, Adriana León Ramos y Blanca Estela Costa Congreras al cargo de síndica propietaria y suplente respectivamente, por las razones ya expresadas en el considerando de esta resolución. En el recurso de inconformidad número 96/2017 se resuelve: primero, son infundados los agravios vertidos en el presente recurso de inconformidad promovido por el partido Morena. Segundo, se confirma la declaración de validez, el cómputo municipal, así como la expedición de la constancia de mayoría y validez a la fórmula de candidatos postulada por Jorge Alberto Quinto Zamorano y Juan Manuel Díaz Carballo, propietario y suplente respectivamente, por las razones expresas en la consideración quinta de esta resolución. Y en el recurso de inconformidad número 170/2017 se resuelve: primero, son infundados por una parte e inoperante por otra los agravios vertidos por el actor. Segundo, se confirma el acta de cómputo municipal, la declaración de validez y la entrega de las constancias de mayoría realizados por el Consejo General del OPLE por las razones expresadas en esta resolución. Ahora, en otro tema, voy a ceder el uso de la voz al licenciado Osvaldo Erwin González Arriaga para que dé cuenta conjunta con los recursos de inconformidad números 23, 55, 61, 63, 88, 106, 107 y 116, todos de este año, turnados a cargo de la ponencia del señor magistrado doctor José Oliveros Ruiz. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. Doy cuenta con la resolución de los recursos de inconformidad 23 y 61, ambos de este año, promovidos por los partidos Revolucionario Institucional y Morena, en contra de los resultados del acta de cómputo de la elección de ayuntamientos emitidos por el Consejo Municipal del OPLE en Anchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz, la declaración de validez y la expedición de las constancias de mayoría otorgadas a las candidatas electas de la coalición Veracruz El Cambio Sigue. En primer término, en el proyecto se propone la acumulación de los recursos de impugnación al existir conexidad en la causa. Ahora bien, por cuanto hace al RIN 61, este órgano jurisdiccional advierte que el mismo resulta extemporáneo, por lo que se propone sobreseerlo, considerando que la sesión de cómputo municipal concluyó el 7 de junio y que el partido Morena presentó su escrito de demanda hasta el 12 de junio siguiente, esto es, fuera del término de ley. Ahora bien, en el fondo del asunto, se estudia la alegación por la que el PRI aduce que se actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 396, fracción quinta del Código Electoral, con motivo de que la candidata de la coalición Veracruz El Cambio Sigue presuntamente rebasó el tope de gastos de campaña y evadió la fiscalización de los recursos, señalando que presentó las correspondientes quejas ante el Consejo Municipal de Nanchital. En lo toral, se estima que dicha causal de nulidad resulta infundada, ya que derivado del análisis al dictamen consolidado de la revisión de los informes de gastos de campaña, de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de presidentes municipales y su respectiva resolución,
se desprende que la candidata controvertida no rebasó el tope de gastos de campaña cuestionado. De igual forma, se estima que no se pueden valorar las quejas mencionadas, toda vez que las mismas se tuvieron por no presentadas ante la deficiencia en los elementos probatorios aportados. Por cuanto hace a presuntas violaciones a la normativa electoral y a los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como principios constitucionales, por parte del Consejo Municipal de Nanchital, el agravio se estima inoperante, por considerar que el partido actor se limita a describir de forma genérica determinados hechos y situaciones, sin precisar qué actitudes o procedimientos del Consejo Municipal responsable se apartaron de la normativa electoral, además de que tampoco cumple con la carga probatoria. Por otro lado, se estudian los supuestos actos anticipados de campaña, proselitismo y violación a la veda electoral, con motivo de la aparición de la otrora candidata en eventos de gobierno, acompañada de funcionarios públicos, de forma previa al inicio del periodo de campaña, así como la publicación de estos en Internet, los cuales se estiman infundados, pues de la valoración conjunta de los medios de prueba se concluye que estos resultan insuficientes, toda vez que consisten en pruebas técnicas y privadas que constituyen meros indicios y que no acreditan los hechos aducidos, aunado que no se puede advertir la existencia de elementos que identifiquen los hechos denunciados, tales como un posicionamiento ante los electores o la solicitud expresa de votos, ni que la referida candidata a regidora segunda por la coalición PAN-PRD haya efectuado actos de proselitismo en favor de la entonces candidata a presidente municipal de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz. Finalmente, se refiere que el promovente señaló que se actualizaban las causales de nulidad de votación recibida en casilla, previstas en las fracciones segunda, quinta, sexta, séptima, novena y decimoprimera del artículo 395 del Código Electoral, mismas que se determinó declarar infundadas e inoperantes al no demostrarse los extremos previstos en la norma. Con base en las consideraciones previas es que se propone confirmar los resultados contenidos en el acta de cómputo municipal de la elección analizada. Ahora, doy cuenta con el recurso de inconformidad 55 del presente año, interpuesto por los representantes de los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México ante el Consejo Municipal del Ople en Soconusco, Veracruz, en contra de los resultados del acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias respectivas. Los actores plantean agravios encaminados a evidenciar la nulidad de la elección por no reunir los requisitos de elegibilidad, rebase de tope de gastos de campaña y violaciones generalizadas, en términos de los artículos 396 fracción tercera y quinta y 397 del Código Electoral Local, así como la nulidad en casillas por las causales previstas en las fracciones primera, tercera, quinta, sexta, novena y decimoprimera del artículo 395 del mismo ordenamiento. La ponencia propone dichos agravios como infundados e inoperantes, como se precisa enseguida. Por cuanto hace a la nulidad de la elección, el actor no aporta pruebas mínimas para acreditar la inelegibilidad del candidato electo de Movimiento Ciudadano, Rolando Sinforoso Rosas, porque era servidor público con mando de dirección, lo que imposibilita que este órgano jurisdiccional pueda valorar la irregularidad, por lo que se presume que se satisfacen tales requisitos al no acreditarse lo contrario. Respecto al rebase de gastos, del análisis al dictamen consolidado del INE, se advierte que el citado candidato no rebasó el tope impuesto por la autoridad electoral, por lo que no se actualiza la nulidad de la elección conforme al artículo 396, fracción quinta del Código. De igual forma, al analizar las pruebas técnicas aportadas, notas de prensa, escritos e incidentes, y ser confrontados con las documentales públicas que obran en autos, se concluye que no se acredita plenamente que se cometieron violaciones sustanciales en forma generalizada durante la jornada electoral en Soconusco. En tal sentido, tampoco se actualiza la nulidad de la elección en términos del artículo 397 del Código Electoral. Por cuanto hace a las causales de nulidad en casilla, el recurrente hace valer las fracciones primera y tercera en una casilla, pues aduce que se ubicó en lugar distinto al publicado en el encarte, además de que el escrutinio y cómputo se realizó en lugar diferente. Sin embargo, al hacer un cruce de información con la asentada en el encarte, actas de jornada y de escrutinio, si bien no existe coincidencia total en los datos, de los asentados se advierte similitud en el sitio de ubicación de la casilla,
por lo cual no se actualizan las causales referidas, como se precisa a detalle en el proyecto. Respecto a 3 casillas impugnadas por la fracción quinta, consistente en que la votación se recibió por personas u organismos distintos a los facultados, tampoco le asiste la razón al actor, pues al hacer una búsqueda en el encarte, se encontró que las personas controvertidas fungieron como funcionarios de casilla, por lo cual existe certeza de que pertenecen a la sección en la que fueron designadas. Por otro lado, los recurrentes hacen valer la fracción sexta, consistente en haber mediado error o dolo en el escrutinio y cómputo en 7 casillas. Sin embargo, de la revisión de las actas de escrutinio y cómputo respectivas, se encontró coincidencia plena en 6 de ellas, mientras que en la otra el rubro discordante se subsanó, atendiendo a que el error derivó de una mala suma que realizaron los funcionarios al momento de plasmarla en el acta respectiva, como se precisa a detalle en el proyecto. Respecto a 3 casillas donde se hace valer la fracción novena, consistente en ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, en 2 de ellas no se acredita la participación de servidores públicos, como se precisa a detalle en la propuesta. Tampoco se acredita la presión por la presunta presencia de grupos armados, acarreo de votantes y actos de violencia cometidos por el candidato electo, pues para demostrarlo se aportaron pruebas técnicas, notas periodísticas y escritos de incidentes, cuyo valor de indicio se desvanece al no encontrar sustento en las actas de jornada, escrutinio y cómputo y hojas de incidentes que obran en autos, por lo cual resultan insuficientes para probar los hechos por la causal invocada. Por último, los actores hacen valer la fracción 11ª en 7 casillas, consistente en la existencia de irregularidades graves y plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral. Sin embargo, los disensos devienen inoperantes porque se trata de manifestaciones genéricas que aluden a hechos ya invocados en otras causales de nulidad de elección y de casilla previamente estudiadas, que además no se acreditaron, máxima que no aporta argumentos adicionales que hagan ver la necesidad de realizar un análisis adicional al ya realizado. Por las razones expuestas, al declararse infundados e inoperantes los agravios, se concluye que no se acreditan las causales de nulidad invocadas. De ahí que lo conducente sea confirmar el cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias respectivas, realizado por el Consejo Municipal de Lople en Soconusco. Enseguida, doy cuenta con el recurso de inconformidad 63 y su acumulado 88 del presente año, interpuestos por el representante del Partido Verde Ecologista de México y de la Revolución Democrática, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de ayuntamientos de Juchique de Ferrer, Veracruz, la declaratoria de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias respectivas, en favor de la fórmula de la coalición Veracruz El Cambio Sigue. En el proyecto se propone declarar infundados por un lado e inoperantes por el otro los agravios de los actores referentes a la nulidad de votación de casillas y en consecuencia confirmar los resultados del acta de cómputo del ayuntamiento. Por cuanto hace a la causal contenida en la fracción quinta del artículo 395, que se hace valer en 12 casillas, de las documentales públicas que obran en autos se advierte que no le asiste la razón al recurrente, en razón de que en 7 casillas el agravio resulta inoperante, toda vez que el PRD no señaló los elementos mínimos para que fuese posible efectuar el estudio respectivo. Respecto de 5 casillas impugnadas por el Partido Verde Ecologista de México, resulta infundada la causal, toda vez que en 4 de ellas solo existió corrimiento de los funcionarios, en tanto que en la otra, si bien la persona fue tomada de la fila, la misma pertenece a la sección. Ahora bien, respecto a la causal de la fracción sexta, referente a la existencia de error o dolo, en 7 casillas, la misma resulta inoperante, toda vez que fueron objeto de recuento en sede administrativa el pasado 7 de junio, por lo que los errores e inconsistencias que pudiesen haber contenido aquellas fueron subsanadas en el recuento aludido y consecuentemente no puede decretarse la nulidad de dichas casillas. Máxime que el estudio de la subsistencia de los errores en el cómputo de dichas casillas fue objeto de estudio dentro de la resolución incidental de la solicitud de recuento recaída en el RIN 63 del presente año, incidente 1. Respecto a la causal de la fracción novena, consistente en ejercer violencia física o presión, que se hace valer en 2 casillas, el agravio resulta infundado, porque en atención a que de las documentales públicas que obran en autos, no se advierte el asentamiento de algún hecho relacionado con los planteamientos del partido actor.
Máxime que el actor se limitó a señalar la existencia del parentesco de una persona con un candidato, incumpliendo con lo dispuesto por el artículo 365 del Código Electoral, que establece que el que afirma está obligado a probar. Por otro lado, respecto a la causal de la fracción 11ª, esto es, que existan irregularidades graves y plenamente acreditadas, el actor hace valer 3 cuestiones. Señala la existencia de irregularidades en el escrutinio y cómputo en 2 casillas, disenso que deviene inoperante, en razón de que pretende evidenciar un supuesto error a partir de la comparación de 2 rubros auxiliares, boletas sobrantes y recibidas, y el rubro fundamental, votación total emitida. Esto es, el partido actor hace depender la existencia del error alegado en una operación aritmética, la cual va encaminada a evidenciar la supuesta inconsistencia en rubros accesorios, tales como boletas sobrantes y boletas recibidas, los cuales son insuficientes para examinar el error en el cómputo de votos. Sobre el agravio referente a que la cantidad de votos nulos es mayor a la diferencia entre el primero y segundo lugar en 7 casillas, el mismo resulta inoperante, toda vez que dicho supuesto no se encuentra contemplado dentro de la legislación electoral local. Finalmente, respecto a la existencia de acarreo en 2 casillas, el agravio resulta infundado, en razón de que el PRD únicamente se limita a señalar la existencia de acarreo de forma genérica e imprecisa, sin señalar las características y circunstancias que revistieron la acción aducida. Además de que de las documentales públicas que obran en autos, no se advierte la existencia de algún evento referente a tal motivo de disenso. De este modo, el actor incumple con la carga probatoria establecida en el artículo 361 del Código Electoral, por lo que, ante lo infundado e inoperante de los agravios formulados por los partidos actores, se propone confirmar los resultados de la elección del municipio de Juchique de Ferrer. Por último, doy cuenta con el recurso de inconformidad 106 y su acumulado 107, ambos del presente año, promovidos por los partidos del Trabajo y Morena, respectivamente, por conducto de sus representantes ante el Consejo Municipal de Banderilla, Veracruz, por los que controvierten los resultados consignados en el acta de cómputo, la declaración de validez y el otorgamiento de las constancias respectivas. En primer término, se propone la acumulación del RIN 107 al RIN 106, por ser este el más antiguo. Por cuanto hace a la nulidad de la elección por rebase de topes invocada por ambos institutos políticos, el agravio se propone infundado, pues de las documentales públicas remitidas por el INE se advierte que de la revisión a los informes de campaña de ingresos y egresos, el candidato de la coalición controvertida no rebasó el tope de gastos de campaña. Respecto a las causales de nulidad relativas al uso de recursos públicos y violaciones sustanciales, los mismos se propone declararlos infundados, pues en el expediente no obra material probatorio para acreditar los hechos a los que se refieren. Por su parte, el partido Morena invoca las causales de nulidad previstas en las fracciones 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª y 11ª del artículo 395 del Código Electoral Local, en un total de 24 casillas. Por cuanto hace a 11 de ellas, en las que invoca la causal establecida en la fracción 4ª, el agravio se propone infundado, pues del estudio de las documentales públicas se arriba a la conclusión que si bien en algunos casos la instalación se llevó fuera de la hora prevista para tal efecto, lo cierto es que existieron causas que justificaron la dilación en la instalación de las casillas, como el corrimiento de los funcionarios por los suplentes o por personas de la fila. Respecto a que en 23 casillas impugnadas por la fracción 5ª, la votación se recibió por personas o organismos distintos, se propone infundados e inoperantes, toda vez que del análisis a la documentación electoral se advierte que en las casillas los funcionarios que a decir del actor fungieron como ilegales, se encontró en lo siguiente: en las casillas 473, contigua 1, contigua 2, 474, contigua 1, 475, básica, contigua 1 y 475E1, respecto a que a 2 de los 4 funcionarios impugnados, es decir, la presidenta y secretario de la casilla, del estudio de la documentación electoral se advierte que fungieron en los cargos que habían sido designados por el INE y se encontraban en sus respectivas listas nominales.
Bajo esta óptica, este tribunal considera que no opera la causal invocada, pues los integrantes del Consejo Municipal son funcionarios autorizados por la ley para realizar un nuevo escrutinio y asentar los nuevos resultados avalados por sus nombres y firmas en el acta respectiva. Máxime que aun cuando se certificó la inexistencia del acta de jornada electoral, de escrutinio y cómputo, y que en la hoja de incidentes no se advierte el nombre de quienes fungieron como miembros de la mesa directiva, del sistema de información de la jornada electoral, se advierte que la casilla se integró con un propietario y 3 suplentes previamente designados. Por cuanto hace a 28 casillas en las que se invoca error y dolo, establecido en la fracción sexta del artículo 395, el agravio se propone inoperante, porque de la demanda presentada por Morena se advierte que realiza manifestaciones genéricas, sin señalar en qué consiste el error o dolo en que ocurrió el órgano administrativo, ya que únicamente refiere que existieron irregularidades en el cómputo y que ello fue determinante para el resultado de la elección. En ese contexto, para que la autoridad jurisdiccional pueda pronunciarse al respecto, es necesario que el promovente identifique los rubros en los que afirma existen discrepancias y que a través de su confronta hacen evidente el error en el cómputo de la votación, lo que en el caso concreto no acontece. Por cuanto hace a la casilla 478 básica, en que el actor invoca la causal de nulidad prevista en la fracción séptima, esto es, permitir sufragar sin credencial o permitir el voto de aquellos ciudadanos cuyos nombres no aparezcan en la lista nominal de electores, se propone infundado, pues de la documentación electoral no se advierten elementos para acreditar la afirmación hecha por el accionante. Máxime que de la revisión de la lista nominal se advierte que coincide la cantidad de votantes que emitieron su sufragio con el total de votos emitidos en la casilla. Por lo que respecta a las 7 casillas en las que se invoca la causal de la fracción novena, ejercer violencia física o presión, se propone declararlos como infundados, pues no existe material convictivo que acredite los presuntos hechos de presión que el actor aduce en su demanda, porque si bien existen escritos de incidentes presentados por el partido político, estos no son suficientes para acreditar los extremos pretendidos por el accionante al no obrar en el expediente mayores elementos de convicción. Ahora bien, por lo que respecta a 2 casillas en las que se invoca la causal décima relativa a que se compruebe que se impidió sin causa justificada ejercer el derecho de voto a los ciudadanos, se proponen infundados porque del estudio de la documentación electoral se advierte que en estas casillas no se permitió que 2 ciudadanos votaran porque no se encontraban en la lista nominal, lo cual, a consideración de este órgano jurisdiccional, se estima correcto. Por último, respecto de 10 casillas en las que se invoca la causal de nulidad dispuesta en la fracción 11ª, esto es, que existan irregularidades graves, se propone infundado, porque atendiendo a las pruebas que obran en el expediente, no se advierten las supuestas irregularidades que refiere el accionante, además de que no se advierte de qué manera dichas irregularidades trascendieron al resultado de la votación. En consecuencia, ante lo infundado e inoperante de los agravios, se propone confirmar los resultados consignados en el acta de cómputo de la elección del municipio de Banderilla, Veracruz. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Pues creo que la cuenta fue muy extensa y muy explícita. Entonces, señor magistrado, con su venia pongo a consideración de los señores magistrados los proyectos para efecto de que entonces se tome la votación, si es que no hay ninguna intervención. Adelante, señor secretario, tome la votación en los asuntos. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con todos y cada uno de los proyectos. Magistrado José Olivero Ruiz, ponente en los asuntos de cuenta. Son mi consulta. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de todos y cada uno de los proyectos que expone el magistrado. Magistrado presidente, los recursos de inconformidad números 23, 55, 61, 63, 88, 106, 107 y 116, todos de este año han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el recurso de inconformidad número 23 y su acumulado 61 se resuelve. Primero, se acumula el expediente identificado con la clave 61 al 23 por ser el más antiguo. Segundo, se sobresee el expediente identificado con la clave 61/2017. Tercero, se confirman los resultados contenidos en el acta de cómputo municipal de la elección de ayuntamiento emitidos por el Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, con cabecera en Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz.
En el recurso de inconformidad 55 y su acumulado 116 de este año se resuelve. Primero, se acumula el expediente 116 al 55 por ser este el más antiguo en lo expuesto en el considerando segundo el presente fallo. Segundo, se confirma el cómputo municipal de la elección de ayuntamientos, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría respectiva por parte del Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral en Soconusco, Veracruz. En el recurso de inconformidad 63 y su acumulado 88 diagonal 2017 se resuelve. Primero, se acumula el expediente identificado con la clave número 88 al 63 diagonal 2017 por ser este el más antiguo. Segundo, se corrigen los resultados contenidos en el acta de cómputo municipal de la elección de ayuntamiento de Juchique de Ferrer, Veracruz, de conformidad con lo señalado del considerando séptimo. Tercero, se confirman los resultados contenidos en el acta de cómputo municipal de la elección de ayuntamiento emitidos por el Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, con cabecera en Juchique de Ferrer, Veracruz, por las razones ya expuestas. Y en el recurso de inconformidad número 106 y su acumulado 107 se resuelve. Primero, se acumula el expediente identificado con la clave 107 al 106 por ser este el más antiguo. Segundo, se confirman los resultados del acta de cómputo municipal, la entrega de constancias de mayoría y el acta de validez de la elección de ediles del municipio de Banderilla, Veracruz, por las razones ya precisadas. Ahora, en otro orden de ideas, voy a pedirle a la licenciada secretaria Mariana Portilla Romero que dé cuenta conjunta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 318, así como los recursos de inconformidad números 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 31, 56 y 70, todos de este año turnados a la ponencia a mi cargo. Magistrado presidente, señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto que se somete a su consideración respecto de los expedientes RIN 9, RIN 15, RIN 31 y JDS 318-2017, relativo a las impugnaciones de la elección del Ayuntamiento de Coatzintla, Veracruz. En el proyecto que se somete a su consideración se propone decretar la acumulación de los recursos de inconformidad 10, 11, 12, 13, 14, 15, 31 y JDS 318-2017 al identificado con la clave RIN 9-2017 por existir conexidad en la causa. Asimismo, sobreseer en los recursos RIN 9 al RIN 15-2017 en virtud de que los medios de impugnación se presentaron en forma extemporánea. Por lo que respecta a los expedientes RIN 31 y JDS 318, se propone confirmar el cómputo municipal, la declaración de validez y el otorgamiento de las constancias de mayoría a favor de la fórmula de candidatas y candidatos que postuló la coalición Veracruz El Cambio Sigue, conformado por el PAN-PRD en la elección de integrantes del Ayuntamiento de Coatzintla, Veracruz. Lo anterior en atención a que en cuanto al JDS 318-2017 relativo a los agravios formulados por las candidatas y candidatos, se propone declarar infundados en cuanto a la omisión de resolver los recursos de revisión por inconformidad, ya que fue correcto el actuar de la autoridad responsable de remitir el recurso de revisión para que esta instancia jurisdiccional se pronunciara a efecto de preservar el derecho de tutela judicial efectiva de quienes promueven. En lo referente a exceder topes de campaña y exceso de publicidad en prensa escrita, dado de que conformidad con el dictamen consolidado y resolución mediante que se aprueba por el Consejo General del INE, la otrora candidata a la presidencia municipal de Coatzintla, postulada por la coalición Veracruz El Cambio Sigue, conformada por los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, no rebasó el tope de gastos de campaña fijado para el citado municipio por el OPLE mediante el acuerdo OPLE CG 053-2017, ya que en este se estableció como tope de gasto de campaña para el municipio de Coatzintla el monto de 428,764, mientras que Patricia Cruz Mateis erogó por concepto de gasto de campaña un importe de 239,512.85. En cuanto a las supuestas irregularidades acontecidas el día de la jornada electoral, la parte promovente sostiene que el día de la jornada electoral en el municipio de Coatzintla existieron una serie de irregularidades en diversas secciones electorales, en las que esencialmente hace notar que existió presión en el electorado. Sin embargo, derivado del análisis del escrito de demanda, de las pruebas aportadas por las personas actoras y de las hojas de incidentes relativas a casillas correspondientes a las secciones indicadas en el escrito de mérito,
no se desprende las irregularidades descritas. Por otro lado, en cuanto a la publicación de fotografías emitidas en la red social Facebook del actual presidente de Coatzintla, el licenciado César Ulises García Vázquez, donde hace una invitación a la ciudadanía a votar por el PRD, así como inauguración y la construcción de obras públicas. En periodo de veda electoral, los elementos ofrecidos como prueba por la parte actora solo se desprenden indicios de tales imágenes, pero no de que los eventos se hayan realizado de manera sostenida por quienes promueven. En lo que versa a actos anticipados de campaña, el secretario ejecutivo del Consejo General del OPLE informó a este órgano jurisdiccional que se registraron con claves de identificación P51, 32, 33, 63 y P78, todos los cuales ya fueron resueltos en el sentido de que no se acreditaron las violaciones denunciadas, por lo que en este caso opera la figura de eficacia refleja de la cosa juzgada, de ahí que resulte inoperante. Ahora bien, en cuanto a los agravios expuestos por el partido político Morena dentro del RIN 31, se precisa que todos tienen relación con su pretensión de que se declare la nulidad de votación recibida en un total de 60 casillas, e invoca las causales siguientes: recepción de la votación por personas u órganos distintos a los facultados, dolo o error en el escrutinio y cómputo de los votos, haber impedido el acceso a sus representantes o haberlos expulsado sin causa justificada, e impedir el ejercicio del derecho a voto de los ciudadanos. Así, luego del análisis de las constancias atinentes, se acreditó que los mismos resultan infundados, en algunos casos y en otros inoperantes, de conformidad con los razonamientos que se vierten en la sentencia. De igual forma, se analizó la causal relativa a irregularidades graves plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de ella, tanto en las demandas relativas al RIN 31 y JDC 318. Se procedió el análisis de cada uno de los hechos planteados por los inconformes y en consideración de la ponencia tales argumentos resultan infundados en atención a que en ningún caso se acreditaron las irregularidades planteadas. Finalmente, cabe precisar que se corrige el acta de cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de Coatzintla, Veracruz, debido a los errores que presentaba el acta de cómputo municipal en los rubros relativos al total de votos por partido político y en cuanto a los asentados para los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, por lo que se vincula al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz a efecto de que tome en consideración los datos corregidos en el acta de escrutinio y cómputo y en los términos precisados en el numeral 3 del capítulo de antecedentes de la presente sentencia para efectos de la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. A continuación, daré cuenta con el recurso de inconformidad número 56 interpuesto por el partido Morena, mediante el cual impugna los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Iztaxoquitlán, Veracruz. La ponencia, al efectuar el estudio de una casilla impugnada por realizar sin causa justificada el escrutinio en local diferente al determinado por el Consejo del acta de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo, se desprende que el domicilio consignado en ellas no es similar al establecido en el encarte. No obstante, al verificar la información contenida en el acta levantada por la comisión creada para llevar a cabo el muestreo de la tinta indeleble y de las boletas electorales, se desprende que dicha comisión arribó a la misma casilla que la actor hace valer que se recibió la votación en lugar distinto. En ese sentido, al no haber prueba que demuestre que la casilla se instaló en lugar distinto al autorizado, la ponencia propone declarar infundado dicho agravio. Ahora bien, en relación a las casillas impugnadas por recibir la votación en fecha distinta de las hojas de incidentes, se desprende que si bien la recepción de la votación inició tiempo posterior a las 8 de la mañana, ello se encuentra justificado y de ahí que se propone declarar infundado el agravio. Por otro lado, en relación a las 25 casillas impugnadas por haber recibido la votación por personas distintas, el agravio deviene infundado, ya que en 12 casillas son los mismos ciudadanos insaculados, en 4 son ciudadanos que pertenecen a la misma sección
y en 6 casillas, si bien los ciudadanos no coinciden con el encarte, sí están en la lista nominal de electores. En ese sentido, se propone declarar infundados los agravios. En relación a la fracción séptima del artículo 395, consiste en permitir sufragar sin credencial para votar. 1. Es inoperante porque no se acredita lo afirmado por el actor. 2. Se propone declarar infundados dado que si bien se da la irregularidad denunciada, esta no es determinante para declarar la nulidad de la votación, y otra se propone inoperante porque no se da la irregularidad denunciada, dado que la persona que dice el actor que votó indebidamente no lo hizo. Por último, respecto a 2 casillas que se estudian por la fracción 11 del artículo 395, el agravio se propone declararlo inoperante, dado que el hecho de que personas hubiesen tomado fotografías a sus boletas, ello no afecta en nada a la legalidad y certeza de la votación emitida. Con base a lo ya expuesto en el proyecto, se propone confirmar los resultados del acta de cómputo municipal de Iztaxoquitlán, Veracruz. Daré cuenta con el recurso de inconformidad 70 de este año promovido por el Partido Acción Nacional en contra del cómputo municipal, la declaración de validez y la entrega de las constancias de elección de ediles del Ayuntamiento de Camarón de Tejeda, Veracruz. En esencia, el partido actor formula los agravios siguientes. Respecto de 2 casillas, el actor invoca las causales de nulidad de casilla previstas por las fracciones quinta, sexta, novena y 11ª del artículo 395 del Código Electoral, relativas a que se recibió la votación por personas distintas a las autorizadas por la Autoridad Administrativa Electoral, que existió error o dolo en el escrutinio y cómputo, que se ejerció violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, que existieron irregularidades graves no reparables durante la jornada electoral. Asimismo, sostiene que hubo desvío de recurso del Ayuntamiento de Camarón de Tejeda, Veracruz, para favorecer a la candidata a la presidencia municipal por el partido Movimiento Ciudadano, así como que debe decretarse la nulidad de la elección por el rebase de tope de gastos de campaña previsto por la fracción quinta del artículo 395 del Código Electoral. Una vez analizados los motivos de inconformidad, en el proyecto se propone estudiar en primer término la causal de nulidad por rebase de tope de gastos de campañas, ya que de resultar fundada sería innecesario el estudio de fondo de los demás planteamientos. En la especie, el partido actor sostiene que la otrora candidata a la presidencia municipal de Camarón de Tejeda por el partido Movimiento Ciudadano rebasó el tope de gastos de campaña autorizado por el organismo público local electoral. Para demostrar esto, aportó medios pruebas tendentes a acreditar el supuesto rebase de topes de gastos de campaña a cargo de la otrora candidata a la presidencia municipal del citado ayuntamiento. Debido a que este tribunal no es la autoridad competente para decretar si un partido y su candidato rebasaron el tope de gastos de campaña a fin de garantizar el derecho fundamental de tutela judicial efectiva y completa, se dio vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE con el escrito de demanda, los anexos pertinentes para que esa autoridad realizara las acciones necesarias. La unidad técnica el 4 de julio informó a este tribunal que estaba substanciado el expediente en contra de la otrora candidata del Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Camarón de Tejeda, Veracruz. El 21 de julio, el director de la Unidad Técnica de Fiscalización remitió a este tribunal electoral la resolución recaída en el expediente INE 108-2017 de Veracruz, en la que se determinó fundada la queja incoada en contra de Norberta Palacios Molina, debido a que se acreditó que el partido Movimiento Ciudadano fue omiso en reportar al Sistema Integral de Fiscalización gastos por un monto de 247,406.22 pesos utilizados en los eventos de inicio y cierre de campaña. Por otra parte, el 22 de julio se recibió el dictamen consolidado y la resolución aprobados por el Consejo General del INE. Del dictamen consolidado de los gastos de campaña, se acredita que existe una irregularidad dentro de los informes de gastos de campaña de la otrora candidata a la presidencia municipal de Camarón de Tejeda, Veracruz, por el partido Movimiento Ciudadano, Norberta Palacios Molina,
pues de su contenido se advierte que la otrora candidata gastó 270.128.57, cuando el tope de gastos de campaña establecido por el OPLE fue de 62.133, lo que se traduce en un rebase de tope de gasto establecido en un 334.76%. De lo anterior se advierte que se trata de una conducta grave, como fue calificada por el Consejo General del INE. Asimismo, se estima que es dolosa debido a que las erogaciones se trata de gastos que efectivamente llevaron a cabo y que se omitió reportar dichos gastos ante el fiscalizador. Se propone de manifiesto el actuar consciente máxime que dicho instituto aceptó que no había reportado dichos gastos, porque dependía de factores externos como son las actividades propias de los candidatos. Por otra parte, el numeral 396 del Código Electoral dispone que se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%. En el caso, la diferencia entre el primero y el segundo lugar en la elección de los ediles del municipio de Camarón de Tejeda es de 4.269%. En ese tenor se acredita determinancia de la causal de nulidad en estudio. Señala que debe existir una diferencia entre el primero y segundo lugar de los comicios del 5% o menor. Por lo antes expuesto por la ponencia considera que están cubiertos los extremos de la fracción quinta del artículo 396 del Código Electoral y por siguiente es procedente decretar la nulidad de la elección de ediles en el municipio de Camarón de Tejeda, Veracruz. Son las cuentas, señores magistrados. Muchas gracias, licenciada. Pues sí, primeramente, señores magistrados, creo que la cuenta ha sido puntual. Solamente quisiera referirme al recurso de inconformidad 70. Como se ha mencionado en muchas ocasiones, este es un tribunal de legalidad y es un tribunal que siempre va a acatar lo que disponga la ley, lo que dispongan los precedentes y lo que dispongan las jurisprudencias de la Sala Superior. La ley es clara en el sentido de que todos y cada uno de los actores políticos deben de respetar las normas que se establecen para los procedimientos electorales y sobre todo respecto de los temas en cuestión de tope de gastos de campaña. En el recurso que estoy dando cuenta en este momento, que es el del Ayuntamiento de Camarón de Tejeda, dentro de las causales que invoca el partido actor se encuentra la de tope de gastos de campaña. Ellos alegan que la candidata ganadora del partido Movimiento Ciudadano rebasó el tope de gastos de campaña. Como bien lo saben, señores magistrados, este tribunal no es la autoridad competente para decretar si un partido y su candidato rebasaron el tope de campaña. Y es por esto que nosotros solicitamos a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, con base en el escrito de demanda y los anexos, para que realizara las acciones pertinentes y nos informara cómo fueron llevados a cabo estos usos de tope de gastos de campaña, porque como todos lo saben, el rebase de tope de gastos se considera una causal de nulidad. En nuestro propio código también lo establece como causalidad de nulidad de elección cuando se rebase en un 5% más del decretado, y también la jurisprudencia y los presidentes del Poder Judicial de la Federación nos dicen que debe ser determinante. En este sentido, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE el 4 de julio informó a este tribunal que se estaba sustanciando el expediente relativo en contra de la candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Camarón de Tejeda. El 21 de julio, el director de la Unidad Técnica de Fiscalización remitió a este tribunal la resolución recaída al expediente número 108/2017, en la que se determinó fundada la queja en contra de Norberta Palacios Molina, debido a que se acreditó que el partido Movimiento Ciudadano fue omiso en reportar al sistema de fiscalización gastos por un monto de 247,406.22 pesos utilizados en eventos al inicio y cierre de campaña, cuando su tope de gastos era de 62,133 pesos. Por otra parte, el 22 de julio se recibió el dictamen consolidado y la resolución aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y de dicho dictamen consolidado de los gastos de campaña se acreditó que existió una irregularidad dentro de los informes de gastos de campaña de la otrora candidata a presidenta municipal de Camarón de Tejeda por el partido de Movimiento Ciudadano.
Del contenido se advirtió que la candidata gastó 270,128.57 pesos, cuando el tope de gastos de campaña establecidos por el OPLE fue únicamente de 62,133, lo cual se traduce en que rebasó el tope de gastos de campaña en un 334,76%. Lo anterior se advierte que es una conducta grave, como fue calificada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y también estimamos que es dolosa, debido a que las erogaciones se tratan de gastos que efectivamente se llevaron a cabo y que se omitió y que se trataron, que se omitió reportar y que se trataron de esconder al ente fiscalizador, lo cual pone de manifiesto que fueron conscientes de lo que estaban haciendo, máximo que dicho instituto aceptó que no había reportado dichos gastos porque dependía de factores externos como eran las actividades propias de candidatos. Por otra parte, el numeral 396 del Código Electoral dispone que se presupirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y segundo lugar sean menor al 5%. En el caso, la diferencia entre el primero y segundo lugar en la elección de ediles de Camarón de Tejeda fue de 4,269%, y con eso, señores magistrados, considero que sí se acredita la determinancia para decretar la nulidad de esta elección. Y es por ello, señores magistrados, que someto a su consideración el presente proyecto, toda vez que de conformidad con lo que establece la propia Constitución, así como nuestro Código Electoral, resulta procedente decretar la nulidad de la elección en el municipio de Camarón de Tejeda, Veracruz. Y le cedo el uso de la voz por si tiene alguna intervención. Adelante, señor magistrado. Sí, muy buenas tardes. Gracias, presidente. Adelanto que estoy a favor de la cuenta, pero sí me gustaría referirme al RIN 70-2017, relativo a la elección en el municipio de Camarón de Tejeda, Veracruz. Lo anterior porque estimo que al actualizarse los elementos de la causal de nulidad prevista por el artículo 41, fracción sexta de la Constitución Federal, el relativo de la local, así como el 396, fracción quinta de nuestro Código Electoral de Veracruz, en este caso sí se cumple con los dos elementos que hacen factible anular una elección por el rebase de tope de gastos de campaña, en donde se exige que tengan que acreditarse primero que se haya rebasado en más de un 5% el tope de gasto de campaña establecido mediante acuerdo por la Autoridad Administrativa Electoral, que en este municipio fue de 62,133 pesos, y segundo, que exista determinancia, es decir, que los partidos se encuentren dentro del margen de diferencia del 5% entre el primero y segundo lugar. Aquí me gustaría señalar que la primera vez que se incorporó el tope de gastos de campaña a nivel constitucional fue en 1993, reconociendo la importancia de esta limitación al gasto como una herramienta indispensable para garantizar la equidad en las contiendas, naciendo al respecto la tesis de rubro gastos de campaña, límite de cuotas de candidatos una vez fijados y puestos en conocimiento de la autoridad competente, no puede alterarse. Asimismo, con la reforma constitucional en materia electoral de 1996, se estableció que la ley correspondiente fijaría los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos políticos y señalaría las sanciones que deberían en su caso imponerse en el artículo 41, fracción 2, inciso C, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este contexto, el dinero en las campañas sigue siendo un tema de actualidad que ha requerido de mayores herramientas para la fiscalización y que ha motivado diversas reformas constitucionales, la más reciente de 2014. Ahora bien, en ese contexto creo que también tenemos que tomar en cuenta ya la nulidad de casos relevantes como
en la delegación Miguel Hidalgo en 2003 y en 2009 en Coajimalpa, donde la autoridad electoral administrativa tuvo por acreditado el rebase de topes, lo que en un principio, en el caso de Miguel Hidalgo, dio motivo a la declaración de nulidad por parte del tribunal local, pero en el caso de Miguel Hidalgo se revocó esta nulidad. Aquí lo relevante es justamente cómo se está ahora actualizando esta determinancia constitucional. Primero, acreditar la irregularidad del 5% del rebase de tope de gastos y después acreditar también que la diferencia es menor al 5% entre primero y segundo lugar. También me gustaría resaltar que a nivel local, o sea, una nulidad decretada por el tribunal local y confirmada por la Sala Superior fue la que se dio en el municipio de La Madrid, en el estado de Coahuila, en el año de 2009. Ahí, justamente, al acreditarse con las propias pólizas que existían en los expedientes, el tribunal local decretó esa nulidad por el rompimiento del principio de equidad, y eso fue confirmado por la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este caso, estamos en una situación similar y de manera pues lamentable, justamente porque aquí al decretarse la nulidad de una elección va involucrada la voluntad popular, el ejercicio que hicieron los ciudadanos con la máxima expresión del derecho de sufragio al ir y expresarse por una opción política, pues queda sin efecto con motivo justamente de la transgresión a una disposición constitucional y legal. Por estas razones, señores magistrados, acompaño la propuesta, no sin antes resaltar estos puntos que desde mi perspectiva hacen relevante la determinación que este Pleno tomará en este asunto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, le cedo el uso de la voz. Sí, gracias, señor presidente. Bien, en el RIN 70, referente a la elección de Camarón de Tejeda, me gustaría simplemente señalar que la decisión de este tribunal obedece a la última reforma en la materia electoral, en dos vertientes. Una, en reconocer el trabajo del Instituto Nacional Electoral como el único encargado de revisar los gastos de campaña. Debemos recordar que conforme a la disposición constitucional respectiva, es el Instituto Nacional Electoral el único facultado para el tema de fiscalización. Y segundo, que el tema del rebase del tope de gasto de campaña tiene un punto relevante en este asunto, que la materia de prueba surge por una presunción constitucional. El artículo 41 claramente establece que si existe rebase de topes de gasto de campaña y la diferencia entre el primero y segundo lugar es menor al 5%, hay la presunción de que existe determinancia para la validez de la misma. Finalmente, con esto se queda de manifiesto el hecho de que este tribunal simple y sencillamente no solo está resolviendo un problema de legalidad, sino está ante la presencia de un problema o un aspecto de constitucionalidad. Y aquí me gustaría cerrar con la frase de José María Iglesias de sobre la Constitución nada, nadie sobre la Constitución. La materia electoral no es la excepción. Muchas gracias, señor magistrado. Pues entonces le pido, señor secretario, que tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con los proyectos. Magistrado José Oliveros Ruiz. A favor de la cuenta. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en los asuntos de cuenta. A favor. Magistrado presidente, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 318, así como los recursos de inconformidad números 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 31, 56 y 70, todos de este año,
han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el recurso de inconformidad número 9 y sus acumulados 10, 11, 12, 13, 14, 15, 31 y el juicio ciudadano 318 todos de este año, se resuelve. Primero, se acumulan los recursos de inconformidad identificados con las claves 10, 11, 12, 13, 14, 15, 31 y juicio ciudadano 318 al recurso de inconformidad 9 diagonal 2017 por ser este el más antiguo. Segundo, se sobreseen los recursos de inconformidad identificados con las claves 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Tercero, se corrige el acta de cómputo municipal de la elección de Ayuntamiento de Coatzintla, Veracruz. Cuarto, se confirma el cómputo municipal, la declaración de validez y el otorgamiento de las constancias de mayoría a favor de la fórmula de candidatas y candidatos que postuló la coalición Veracruz. El Cambio Sigue, conformada por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, en la elección de los integrantes del Ayuntamiento de Coatzintla, Veracruz. Quinto, se vincula al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz a efecto de que tome en consideración los datos corregidos en el acta de escrutinio y cómputo en los términos precisados en el numeral 3 del capítulo de antecedentes de la sentencia. En el recurso de inconformidad número 56, diagonal 2017, se resuelve. Único, se confirman los resultados consignados en las actas de cómputo impugnando la declaración de validez y la expedición de las constancias de mayoría entregadas a la fórmula de candidatos a presidente municipal y síndico por el principio de mayoría relativa postulada por la coalición Veracruz. El Cambio Sigue, integrada por los partidos Acción Nacional y la Revolución Democrática en el municipio de Iztac-Zoquitlán, Veracruz. Y en el recurso de inconformidad 70, diagonal 2017, se resuelve. Único, se declara la nulidad de la elección de ediles del municipio de Camarón de Tejeda, Veracruz, por las razones contenidas en el considerando séptimo de esta resolución. Finalmente, señor secretario, le pido que dé cuenta con los asuntos restantes sometidos a la consideración de este pleno. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, me permito dar cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 343 de este año, turnado a la ponencia del magistrado Javier Hernández, promovido por Rogelio Eugenio Ramos, ciudadano que sustenta como militante del Partido Revolucionario Institucional, quien impugna la respuesta que el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional emitió mediante escrito de fecha 23 de mayo de 2017, recibido en este tribunal en la misma fecha, que consta agregado a fojas 180, 189 a 193 del expediente JDC 280, diagonal 2017, mediante el cual, en cumplimiento al ordenado en el fallo que puso fin al citado asunto, dio contestación al escrito de solicitud de información presentado por Rogelio Eugenio Ramos en las oficinas de la presidencia del Comité Estatal el día 21 de abril, en donde le informó el procedimiento que el partido siguió para la selección de los candidatos para regidurías de los ayuntamientos del Estado en las presentes elecciones, explicando las razones por las cuales el promovente no fue seleccionado como candidato para la regiduría primera de Orizaba, Veracruz. Al respecto, el actor impugna el referido acto toda vez que considera que el órgano partidista únicamente refirió el marco jurídico en el cual sustentó su decisión, mas no emitió la convocatoria correspondiente. Asimismo, el actor impugna que en el procedimiento de selección de candidatos para regidurías, el Partido Revolucionario Institucional no respetó la militancia del promovente de más de 35 años, y que el referido instituto político nunca emitió convocatoria para seleccionar a los candidatos y las candidatas para ocupar las regidurías en los ayuntamientos del Estado de Veracruz. En el asunto de cuentas se propone desechar el juicio por resultar improcedente, dado que la citada respuesta fue dejada a la vista del enjuiciante el día 29 de mayo, mientras que el juicio fue presentado el 24 de julio, excediendo el plazo de 4 días para su presentación, el cual lo prevé el artículo 358 del Código Electoral, sin pasar por alto que respecto de la omisión de la emisión de la convocatoria y el hecho de que el partido no tomó en cuenta su militancia, tales aspectos ya fueron materia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 280 de este año, promovido por el ahora actor, en donde se desechó su pretensión por extemporánea al no haber impugnado en el momento procesal oportuno. Por último, señores magistrados, me permito dar cuenta con el recurso de inconformidad número 181 de este año, turnado a la ponencia del magistrado José Olivero Ruiz, promovido por Gustavo Alvarado Colorado por su propio derecho, contra la asignación de regiduría segunda del municipio de Huatusco, Veracruz, así como el otorgamiento de la constancia respectiva. Al respecto, en el proyecto de cuenta se propone desechar de plano la demanda al actualizarse la causal de improcedencia consistente en la falta de legitimación e interés del promovente del recurso en mención, toda vez que
el acto impugnado que aduce no le depara perjuicio alguno, pues al no haber sido postulado para algún cargo, no le depara perjuicio el hecho de que la asignación de regiduría se le otorgara a una diversa persona, ya que de ninguna forma le transgrede en el goce de algunos de sus derechos político-electorales que integran su esfera jurídica. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Pongo a la consideración de los señores magistrados los asuntos de cuenta. Pepe, cámbiamela porque está mal esta. Entonces tome la votación. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con los proyectos. Magistrado José Olivero Ruiz. A favor. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de la cuenta. Magistrado presidente, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 343 y el recurso de inconformidad número 181, ambos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 343 y en el recurso de inconformidad 181/2017 se resuelve. Único, se desechan de plano los presentes recursos de inconformidad. Así, finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 14 horas con 51 minutos, se da por concluida la misma.